Recuerdo las tardes con el abuelo. Está buena. Para que las semillas te peguen, la tierra tiene que estar bien húmeda. Era un maestro. De cada momento sacaba una lección. Decía que nunca había que rendirse, que a veces el futuro no se ve tan claro, pero que las cosas siempre mejoran. Es cierto, las cosas mejoran cuando compartimos una misma energía, para innovar el presente con nuevas ideas, llegando muy lejos, generando progreso, y para que los grandes retos se hagan realidad. El abuelo tenía razón. Hay gente que toca tu vida y la cambia para siempre. Naturgy. Compartimos una misma energía. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días, don Jorge Luis Armengol, viceministro de Finanzas en representación de las acciones de la República de Panamá. Don José García San Leandro, presidente de esta asamblea y representante de la empresa Distribuidora Eléctrica del Caribe, tenedora de las acciones de Naturgy. Buenos días, don José Luis Lloret, Country Manager de la empresa de distribución eléctrica Chiriquí S.A. Buenos días, señores directores del Estado, don Sergio Anguissola y don Generoso Olmos. Equipo directivo de la empresa, invitados especiales, señores y señoras accionistas. Sean todos ustedes bienvenidos a la Asamblea General de Accionistas de la empresa de distribución eléctrica Chiriquí S.A., EDECHI. Para nosotros es un honor contar con su asistencia a esta cita tan importante para todos los que estamos aquí presentes. Como dicta nuestro proyecto de seguridad y salud, vamos a iniciar esta jornada con una cápsula de seguridad y para ello solicitamos al ingeniero Sebastián Pérez que nos acompañe. Ingeniero. Buenos días, señores accionistas de la empresa de distribución eléctrica EDECHI. Espero que en estos momentos se encuentren todos muy, pero muy bien de salud, incluyendo a todos sus familiares. Como saben, antes de iniciar una reunión de estas características, iniciamos como parte de aquel proyecto de seguridad y salud con un contacto de seguridad. En esta ocasión, y a pesar de que en la mayoría de las veces hacemos contacto de seguridad, hemos optado por hacer un contacto de salud. ¿Y por qué de salud? Por lo que estamos pasando. Estamos inmersos ahora, desde hace meses, en una pandemia a nivel mundial, de la cual no ha escapado la República de Panamá. Por lo tanto, el contacto que les voy a presentar se trata de temas que sabemos que son el común denominador, que sabemos qué es lo que se habla, pero lo hemos considerado adecuado porque, al igual que en seguridad, estos temas de salud y sobre todo el coronavirus es insistir para que todos nosotros y las personas que trabajan en la empresa pues se cumplan con las medidas que son sencillas y de fácil cumplimiento. Y por eso hemos visto oportuno, tomando siempre de la Organización Mundial de la Salud, algunas publicaciones que ellos han hecho porque lo consideramos que él es el organismo pues con el conocimiento y la información para hacerlo. En esta próxima página están las medidas, que como les he mencionado son medidas conocidas, pero yo siempre hago un parangón con las medidas de seguridad, las más críticas, de las cuales si las cumpliésemos, les aseguro que no existirían accidentes, por lo menos en electrocución. Yo hago el parangón con las 5 reglas de oro para electricidad. Pues acá hay 3 reglas que de cumplirse les aseguramos que esto se parará muy prontamente y será para el beneficio de todos. Las recomendaciones de la OMS es la que conocemos, lavarse las manos con frecuencia, preferiblemente con desinfectante a base de alcohol si no tienen acceso a lavarse las manos o con jabón, especialmente antes de comer o después de tocar objetos, puede ser en los escritorios o incluso si se toca o tiene contacto con algún animal que haya estado expuesto en el exterior. Al toser o estornudar, cubrirse la boca o nariz, con el pañuelo preferiblemente, ¿no? Si no está usando en ese momento la mascarilla y recordándole que en Panamá, a diferencia de muchos otros países que poco a poco van entrando en esta misma disciplina, el uso de la mascarilla es obligatorio.
Sin embargo, en este contacto de seguridad, de salud que estoy mencionando, pues ya saben que hay países, sobre todo en Europa, donde la mascarilla también tiene otro tipo de usos. Si tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria, es importante consultar a su médico. Recuerden, nosotros en la empresa hemos activado, desde que inició esto, un servicio de salud con unos doctores, de los cuales pues están disponibles 24/7 para todos nuestros empleados y sus familiares. Por tanto, ellos están ahí dispuestos siempre a cooperar, ayudar y asesorar a las personas que tengan algún síntoma. Evita tocarte siempre los ojos, la nariz o la boca, que son los órganos definitivamente por los cuales hasta ahora lo que conocemos es que son los medios por donde puede entrar el virus a nuestro cuerpo. Y mantener un distanciamiento social, como le llaman, o una distancia de seguridad, si estuviésemos en el argot de electricidad, recomendada, que para este caso nos recomiendan que sean de 2 metros siempre como mínimo. Por tanto, son medidas, como vemos, sencillas, no requieren de gran esfuerzo, pero de comprobada eficiencia y eficacia de cumplirlas cada uno de nosotros. Recuerden siempre, cualquier dificultad al respirar, tos, picazón en la garganta, pues no duden en contactar ustedes, sus familiares y los empleados con nuestro centro de atención médico de nuestra compañía. Esto le quería contar y agradeciéndoles a todos su participación y comprensión de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Pérez. Continuando con el desarrollo de esta jornada y con el fin de aclarar que para garantizar la seguridad de todos y la mitigación de los contagios y conforme a los estatutos de la sociedad, el procedimiento a seguir en esta asamblea será el siguiente. La aprobación de los puntos recogidos en el orden del día deberá hacerse por la vía de la herramienta tecnológica que será lanzada para ello. La secretaria, a petición del señor presidente, procederá a abrir la ventana de votación y los accionistas deberán dar su autorización o su desaprobación haciendo un clic en la opción deseada. Las preguntas podrán realizarse vía escrita al final de la reunión y serán contestadas por la Administración durante el periodo de respuestas y preguntas establecidos para ello. Con el fin de cumplir con el protocolo previsto para la reunión, las preguntas que no puedan ser contestadas serán respondidas vía correo electrónico. El número requerido de acciones para la asistencia y la existencia del quórum reglamentario es la mitad más una de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad. En este momento se encuentran presentes o representadas 49.627.082 acciones, lo que a su vez equivale al 99.25% del total de acciones emitidas y con derecho a voto de la sociedad. Superada la mitad más una de las acciones, se ha conformado el quórum requerido para la celebración de la presente asamblea, por lo que se declara esta asamblea válidamente constituida. Señor presidente. Gracias, Cintia. Buenos días a todos. Y siendo las 9:30 de la mañana, declaro abierta la sesión y le pido a la secretaria que proceda a leer el orden del día. Procedo, señor presidente. El orden del día para la sesión será el siguiente. Primer punto, mensaje del presidente de la sociedad. Segundo punto, presentación del informe de gestión por el Country Manager de la sociedad. Tercer punto, examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. Cuarto punto, elección de auditores de cuentas para el ejercicio 2020. Quinto punto, lo que propongan los señores accionistas. Deseamos solicitar a los señores accionistas que al ser esta asamblea llevada a cabo por medios virtuales, en el supuesto de que el presidente o la secretaria presenten un inconveniente con su conexión, se apruebe la designación del ingeniero José Luis Lloret para que se dé continuidad a la asamblea en una función ad hoc. Señor presidente. Gracias, Cintia. Una vez leído el orden del día y la edición presentada por la señora secretaria, solicitamos a los accionistas manifestar su aprobación por la vía de la herramienta electrónica que hemos proporcionado para ello. Señora secretaria, lance su solicitud, por favor. Procedo, señor presidente.
Señor presidente, se ha aprobado. Muchas gracias, Cintia. Ahora, en cumplimiento del primer punto del orden del día, les doy a todos la bienvenida y antes de nada, pues me gustaría y espero que todos ustedes, todos los accionistas y todos sus familiares estén bien con respecto a esta desafortunada pandemia. Sean todos ustedes bienvenidos a la Asamblea General de Accionistas de la empresa de distribución eléctrica Chiriquí S.A. EDECHI. Personalmente deseo expresar mi agradecimiento a todos ustedes por unirse a esta transmisión virtual, sobre todo cuando entendemos los desafíos que representan las nuevas tecnologías en la gestión de las empresas. En EDECHI somos una compañía responsable y a fin de dar cumplimiento a nuestros estatutos hemos gestionado todo lo pertinente el día de hoy para poder informarles en debida forma de los resultados del año 2019 y además también compartiremos con todos ustedes los resultados que hemos alcanzado a junio de 2020 en medio de una pandemia que ha afectado tanto a Panamá como al resto del mundo, con graves impactos tanto a nivel social como a nivel económico. Naturgy, nuestro accionista de referencia, también ha decidido enfrentar esta pandemia con el paradigma que encierra este histórico evento, con una firme apuesta en la transparencia, la simplicidad y la tecnología, a fin de que la gestión energética de los países donde nos encontramos cumpla tanto con todos los estándares de calidad como también con las necesidades de eficiencia y adaptabilidad que nos impone este nuevo entorno. Panamá es sin duda alguna el encaje logístico de la región y desde aquí apostaremos por la generación distribuida y las redes inteligentes para mejorar el servicio a todos nuestros clientes y también para alcanzar los resultados que esperan nuestros accionistas. Deseo terminar estas palabras expresando nuestro reconocimiento a los miembros del Comité de Dirección de EDECHI, así como a todos sus colaboradores, pues han mantenido a nuestra empresa funcionando al 100% sin interrupciones del servicio durante toda la etapa de la emergencia. Y estamos seguros que lo seguirán haciendo, pues nuestro compromiso es con nuestros clientes, nuestros accionistas y con toda la sociedad en general. Reciban ustedes nuestra bienvenida y muchas gracias. En la presentación del informe de gestión del año 2019, dándole la palabra al ingeniero José Luis Lloret, Country Manager de EDECHI, para que proceda a la presentación del informe respectivo. José Luis, por favor. Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores accionistas, a esta Asamblea General de la empresa EDECHI, que, bueno, ya podemos ver que es una Asamblea General diferente a las que hemos venido teniendo en los últimos 20 años, desde que inició esta andadura, anteriormente como Unión Fenosa, después como Natural Fenosa y ya en los últimos 2 ejercicios como Naturgy. Es siempre un momento muy importante para establecer esta comunicación entre lo que es el equipo directivo, entre lo que son los directores de la empresa y lo que son ustedes, accionistas, tanto los 2 accionistas referencia, Naturgy como el Ministerio de Economía y Finanza en representación del Gobierno de Panamá, como a los centenares de accionistas minoritarios que tenemos en la empresa EDECHI. Es cierto que aprovechamos esta ocasión no solo para transmitirles lo que ha sido el ejercicio 2019 y las perspectivas que tenemos para el 20, sino también para interactuar, saludarnos, compartir un almuerzo, y es cierto que en las circunstancias actuales eso no va a ser posible. No hemos querido retrasar de todas formas más el acto porque creo que es importante ya no solo que conozcan cuál fue nuestro desempeño el año anterior, sino también cómo hemos ido gestionando la pandemia desde el mes de marzo, que nos sorprendió a todos por la espalda, cómo hemos ido asegurando las operaciones, tanto de campo como comerciales, cómo hemos ido gestionando las dificultades, el malestar de nuestros clientes, obvio, por la situación en la que estamos, y les daré también una perspectiva de cómo preveemos cerrar el ejercicio. Y ya sin más, paso a relatar lo que ha sido lo más relevante del año 2019.
Bueno, pues el año 2019, en primer lugar y en general, fue un año muy bueno para la empresa de Chi. Chi es una empresa que habitualmente su comportamiento desde el punto de vista de resultados operativos suele ser muy bueno, pero el 2019 fue especialmente bueno. Tuvimos una nueva tarifa que nos permitió seguir afrontando el plan de crecimiento. La verdad es que de Chi, tanto Chiriquí como Bocas del Toro son dos provincias muy dinámicas, se notan en el crecimiento, ya les daré algún dato. Y nosotros hemos seguido con nuestros planes de eficiencia, con nuestros planes de mejora operativa, y todo ello nos ha llevado a que les presentaré después unos resultados muy positivos. ¿Acompañado con qué? Pues acompañado que el consumo se ha ido recuperando. Veníamos diciendo que en los últimos años, por efecto de la temperatura y también por efecto del decrecimiento o el no crecimiento económico tan relevante en los últimos años del Gobierno anterior, en el 19, seguramente por la expectativa y la confianza en el nuevo Gobierno, se recuperó y conseguimos crecimientos a los que estábamos acostumbrados pues, en la primera parte de la década del 2010. Es decir, verán después que el crecimiento del consumo estuvo en el orden del 7%, mientras que los clientes crecieron el 3%. Esa parte nos ayudó pues, a alcanzar y superar nuestras metas desde el punto de vista del margen, y como desde el punto de vista de los gastos los hemos seguido llevando con la disciplina que nos caracteriza, pues verán que eso nos dio lugar a un resultado muy positivo. Manteniendo la inversión, eso es algo que venimos haciendo ya desde hace bastantes años, al menos los últimos 5 o 6 años, y la verdad es que las perspectivas es que, a pesar de los efectos del COVID, que después les narraré, que sigamos con ese volumen importante de inversiones. Chi habitualmente viene invirtiendo entre la horquilla de 20-25 millones de balboas todos los años, y vamos a seguir así. Vamos a seguir con ese crecimiento. Después incluso les detallaré algún proyecto especial que tenemos previsto para los próximos años que posiblemente llevarán esas cantidades a niveles más elevados. Todo esto, y gracias a la sólida estructura financiera que hemos ido consiguiendo, renegociando con los bancos, claro, una empresa que invierte mucho y que además cumple con sus accionistas desde el punto de vista de los dividendos y cumple con todos sus stakeholders desde el punto de vista de llevar al día las cuentas a pagar, pues su deuda se va incrementando. Después, cuando hablemos del balance, les comentaré cuál es la deuda, pero yo creo que el mensaje positivo es que todo esto lo tenemos con una estructura financiera muy saneada que nos permite garantizar la continuidad de estas políticas. Y bueno, como hecho relevante, se incorporaron los directores del nuevo Gobierno. Doy un saludo especial tanto a Sergio Aguizola, como a Generoso Olmos, que sé que están al otro lado de la pantalla, que se han incorporado como accionistas y que aportan al comité de dirección y al consejo de directores de esta empresa. Bueno, pues en resumen, un buen año 19 que hacía prever que el 20 debería de ser también un año igual o mejor. Y eso es como hicimos los presupuestos allá por el mes de octubre, noviembre del año pasado. Es decir, Chi es una empresa que, si no pasaba nada, iba a garantizar los resultados que nos habíamos comprometido delante de ustedes y que ya comunicamos en las 2 asambleas anteriores, que tenían que ver con el plan estratégico que lanzamos en el 18 y que nos debería llegar al 22. ¿Cómo? Pues continuando con los planes que ya hemos hablado, tanto de mejora operativa como de inversión, introduciendo mayores niveles de digitalización. Esta asamblea es quizás un ejemplo del nivel tecnológico al que hemos llegado como empresa y como organización, pero no solo se limita a esto. Hemos querido hacer especial énfasis a la factura online, de tal manera que garantizamos que a todos nuestros clientes les lleguen en tiempo y forma, sin tener, digamos, sin depender de las inclemencias del reparto físico de los papeles, para que le puedan llevar la factura a sus correos electrónicos. También hemos introducido la movilidad en nuestras operaciones de campo, de tal manera que también allí, no solo en la factura, sino también allí, eliminemos
cualquier rastro o cualquier intercambio de papel, de tal manera que todo vaya por dispositivos informáticos. Un hito relevante que hemos ido consiguiendo a lo largo de este año, que teníamos que conseguir y que hemos ido consiguiendo, es lo que hemos denominado el proyecto Lean. El proyecto Lean es un proyecto de transformación adicional a todo lo que hemos comentado, donde pretendemos que las unidades más importantes de soporte, como son sistemas de información, servicio a cliente, ciclo de ingresos, soporte a procesos, en lugar de tenerlos internalizados y tener que salir al mercado cada vez que necesitamos una mejora tecnológica, una mejora operativa, hemos considerado que es muchísimo mejor contar con dos partners tecnológicos, para que nos ayuden con todo esto. Hicimos un concurso a nivel mundial del grupo Naturgy y, bueno, tengo la satisfacción de anunciar de que fueron adjudicados a dos empresas de primer nivel, que hablar de IBM, que todo el mundo conoce, y que hablar de Everis, que dentro del mundo de la consultoría es también uno de los jugadores más importantes. Bueno, pues a Edechi, desde ya, hace algunos meses, aunque vamos paulatinamente en la implantación, todos estos procesos que he comentado nos lo dan estas dos empresas, o están empezando a darlo a estas dos empresas, lo cual garantiza que en el futuro vamos a poder mejorar aún más todos estos procesos. Por supuesto, no era un reto de entrada, pero ha sido el reto más importante desde el mes de marzo, que es asegurar la salud, lo ha comentado antes Sebastián, de nuestros trabajadores, de nuestros empleados, de sus familias, de nuestros contratistas, de nuestros proveedores, de cualquier persona que directa o indirectamente tiene algo que ver con Naturgy, Naturgy Panamá o Edechi. Y en eso estamos. Y es nuestra principal ocupación desde hace varios meses. Obviamente somos un servicio esencial, somos un servicio público esencial, con lo cual todo eso lo tenemos que hacer sin que se paren nuestras operaciones. Seguimos teniendo que ser un servicio 24/7, seguimos teniendo que atender a las incidencias, seguimos teniendo obras, obviamente menos, pero no hemos parado la actividad en ningún momento, seguimos teniendo muchas tareas de mantenimiento y, bueno, pues eso es lo que hemos tenido que hacer, evidentemente en un entorno que no es fácil. No es fácil hablando de la cuarentena, no es fácil hablando de la situación económica de las familias, que llevan ya soportando 5 meses largos de cierre de negocio, de reducción de salarios, de reducción de contratos. Es decir, todo esto hace que, obviamente, tanto la morosidad como el flujo de caja se ha venido deteriorando, y después le daré algunos datos. La demanda también, pero no la residencial. La gente en casa tiende a gastar más energía que cuando está, obviamente, en sus labores cotidianas, de trabajo o de recreo, y eso se nota también en un aumento de la demanda de ese colectivo, que no ha venido a compensar la disminución clara que han tenido los comercios, cercana al 50%, y la industria superior al 20%. Y, bueno, como las circunstancias son especiales, pues desde el principio hemos establecido unos grupos de trabajo en el sector y específicamente para Edechi, con el Gobierno, con el regulador, con la Secretaría de Energía, de tal manera que hemos ido anticipándonos a estos problemas con una serie de medidas que después detallaré en una parte de mi presentación. Y, bueno, pues yo creo que es un buen resumen de todo lo que tenemos este año 2020. Es un año totalmente diferente y, bueno, que merecerá que les vayamos compartiendo a detalle todo lo que estamos haciendo. Ahora les daré yo un punto de situación al final de mi intervención sobre cómo hemos cerrado el mes de junio. Ya yendo a la cuenta de resultados, sabe que nosotros siempre les presentamos las magnitudes operativas y las magnitudes económicas. En cuanto a las magnitudes operativas, pues lo que ya he comentado. Ya teníamos 164.000 clientes en Edechi a final de diciembre, ahora serán unos pocos miles más, con un crecimiento el habitual. Siempre estamos entre 3, 4, bueno, pues el año pasado fue un 3, pero la verdad es que un crecimiento muy sano, que fíjense ustedes cómo se traslada después a la demanda, donde estamos cercando ya a los 1.000 gigavatios que hubiéramos conseguido prácticamente este año si no hubiese sido por el tema del COVID. Unos márgenes de energía muy similares a años anteriores. La tarifa reforzó el margen que teníamos en Edechi, que era bastante bueno, y, bueno, pues lo hemos seguido manteniendo.
Ha sido un año que de temperatura, que saben que es uno de los drivers más importantes del consumo, ha sido caluroso. No tengo que recordar a los compañeros accionistas que se están conectando desde David y alrededores, pues que el año pasado hizo mucho calor. Este año está haciendo menos, posiblemente lo notamos más porque estamos mucho en casa, pero la verdad es que el año pasado fue un año con unas temperaturas muy altas. La calidad la mantenemos. La calidad de Edeschi en relación a otras distribuidoras no es mala, siempre la tenemos que mejorar, y para ello nosotros lo que hemos hecho a nivel de Naturgy y en Edeschi también es intensificar tanto nuestras tareas de mantenimiento preventivo, sobre todo especialmente la poda, lavado de líneas, como las tareas de inversión en la red para mejora de calidad. Es cierto que el año que haces ese cambio de tendencia tienes un pequeño empeoramiento, en 2 horas fue 2,1 horas en Edeschi, por el hecho de que tienes que hacer más descargos, dejar la red sin servicio un poquito más de tiempo para poder acometer todos estos planes, de tal manera que para el año siguiente la expectativa sea que claramente reduzcamos esos valores. El cobro no se comportó mal, tuvimos un poquito más dificultades a final de año. Es cierto que el ambiente económico no fue comparable al de los años anteriores y, bueno, eso tensionó un poquito. Era algo que hubiéramos recuperado este año al principio si no hubiera venido el tema del COVID. Las pérdidas se redujeron, lo cual es un buen dato. Todavía tenemos margen y todavía tenemos planes importantes para llevarlo por debajo de los 2 dígitos, que era una situación a la que Edeschi puede llegar a poco que los planes nos funcionen. Seguimos manteniendo en el balance un activo regulatorio importante. Saben que ustedes como clientes de Edeschi tienen 2 tipos de subsidio. El Gobierno subsidia el Fondo de Estabilidad Tarifaria, que lo tienen el resto de los clientes de la República de Panamá, pero tienen también un fondo especial para Occidente, lo que hace que pues, las facturas a muchos de ustedes pues, le llegan por debajo de lo que sería el valor nominal si aplicásemos las tarifas. Como siempre, el procedimiento de cobro del Gobierno pues, puede ser un poquito más lento que lo que es el procedimiento de cobro de los clientes, pues siempre acabamos los ejercicios con un pasivo importante que en este caso se acercó a los 50 millones de dólares. Y bueno, todo esto con una plantilla muy optimizada, con 52 personas, con 52 paisanos suyos de Chiriquí y Bocas del Toro, pues conseguimos llevar a estos resultados, que ya me permito comentarlo. El margen nos creció, la cifra de negocio nos creció en un volumen similar a lo que es el incremento de demanda. El margen de contribución algo menos, porque esto tiene que ver también con el mix de mercado y con la importancia de algunos clientes principales que tenemos, como la terminal de petróleo y alguno más. Pero bueno, en el fondo, entre el 4% de margen de contribución y pequeños ajustes que hemos hecho en el OPEX, ya no tanto en el personal, porque Edeschi lo que necesitaba era incorporar más gente y no reducir, por eso se nos ha incrementado en algo el coste personal. Pero bueno, todo esto nos ha llevado a que si el año pasado damos unos resultados buenos de 35,8 millones de balboas, hace 2 años, disculpen, este año hemos rondado los 40, cerrando el ejercicio con 39,7 millones de balboas. Las amortizaciones obviamente han subido porque estamos invirtiendo mucho. El resultado financiero se ha mantenido a niveles, lo que hace que tengamos un sano crecimiento de resultados de 18,8 a 20,2, es decir, 1.400.000 balboas de mejor beneficio, que nos permitirán, después haré un comentario cómo estableceremos, de cómo vemos nosotros la política de dividendos, que obviamente se ha visto afectada por el COVID, pero bueno, ese resultado está ahí y que nos permitirá en un futuro pues incrementar la retribución de ustedes accionistas. En el balance tampoco me quiero detener mucho, ya lo he contado prácticamente todo. Quizás, bueno, que somos una empresa ya con un activo importante, 171 millones de balboas, es decir, antes de la finalización de este plan estratégico, por el volumen de inversión, pues llegaremos claramente a superar los 200 millones de balboas como una empresa de las más importantes
del occidente de Panamá. La deuda, obviamente tenemos una deuda importante, tenemos una deuda que ronda los 100 millones, pero es una deuda sana. ¿Por qué digo eso? Porque, primero, los bancos no nos ponen ningún condicionante más allá de un cumplimiento de covenant, que la verdad es que la empresa de Chi suele cumplir razonablemente, y porque además tenemos un activo del Gobierno. Los activos del Gobierno son seguros, que nos acabará pagando tarde o pronto del 50 millones, con lo cual, si los tuviésemos cobrados, realmente la deuda se hubiera reducido en ese volumen y estaríamos ahora hablando de una deuda de 50 millones para una empresa de 170 millones, pues una deuda neta, por llamarla de alguna manera, muy razonable, que no nos va a poner de ninguna manera problemas para que sigamos con el volumen de inversión previsto. Hablando del volumen de inversión, les voy a presentar ahora lo que va a ser el proyecto, quizás estrella, para los próximos, este año y el año que viene. Ya lo mencionamos en una junta anterior, pero bueno, por diversos motivos lo hemos ido posponiendo. Ahora el Gobierno está muy interesado en el desarrollo de Bocas del Toro y bueno, pues vamos a rescatar un viejo proyecto que teníamos para incorporar Isla Colón al Sistema Integrado Nacional. Es un proyecto, ya ven, de 26 millones, es decir, prácticamente el volumen de inversión total de Chiriquí, y que lo vamos a llevar a cabo entre este año, con un poquito más de dificultad por el COVID, y el próximo año. Por supuesto, seguimos con todos aquellos temas que tienen que ver con la responsabilidad social en el país y especialmente en las provincias donde tenemos la concesión de Dechí. Nos apoyamos en los pilares de nuestra responsabilidad, orientación al cliente, compromiso con resultados, medio ambiente, interés por las personas, seguridad y salud y compromiso a la sociedad. ¿En qué se traducen? Pues hacemos jornadas de limpieza, especialmente en las playas, intentamos divulgar todo aquello que creemos que es interesante a los clientes, programas de inclusión laboral, donaciones, becas, es decir, somos bastante activos para intentar llevar una parte del compromiso, incluso de los resultados que hemos obtenido para beneficio de nuestros clientes y todo el entorno que nos rodea. Y bueno, con esto yo creo que he hecho un vistazo bastante importante y después, en cualquier caso, en el turno de preguntas, pues podemos aclarar cualquier cosa que se comenta. Simplemente, antes de finalizar, y en los últimos minutos de la intervención, darle la idea de cómo nos está afectando, con el cierre de junio, el COVID. Fíjense que en el crecimiento del cliente, como decía antes, menos. Sí es verdad que seguramente a final de año será mayor, no será el 3%, sino que creceremos 1,5%, porque ahora está bastante parado la actividad, aunque ya me informan con los representantes que tenemos ahí que ya están empezando a venir los provisiones de servicio, con lo cual bienvenidos sean, pero bueno, ahí tendremos una afectación. Pero fíjense que creciendo los clientes la demanda no crece, la demanda se ha quedado estancada pues por todo lo que hemos comentado y que tenemos la expectativa porque, a diferencia de Panamá y Panamá Oeste, pues son regiones que tienen menos incidencia de virus, aunque la tienen, y tenemos la expectativa que ahí la recuperación económica sea mayor, pero bueno, no deja de ser un crecimiento cero. Y fíjese el impacto que estamos teniendo en los porcentajes de cobro, que se nos han caído 7 puntos. Eso hace que la cuenta de resultados pues no sea todo lo buena que nos hubiera gustado. Si hubiéramos tenido un año normal, pues estaríamos creciendo del orden del 10% y en cambio estamos creciendo del orden del 9%. Fíjense que a estas alturas, el año pasado teníamos 21 millones de EBITDA y este año 19. Es posible que recuperemos algo en función de esa apertura económica, cómo se vaya realizando, pero yo creo que es prudente decir a estas alturas que posiblemente el ejercicio 20 cerremos con valores inferiores al ejercicio del 19. Mantenemos la deuda bastante justa. Evidentemente, tenemos los covenant bancarios que la deuda simplemente es a nivel integrada, porque no la manejamos a nivel separada por EDECHI o EDEMET, es decir, aquí tenemos la deuda de las dos empresas, pero bueno, lo que nos hace principalmente ser muy cuidadosos es que nosotros tenemos que cerrar al final de año
con un ratio entre deuda y EBITDA del 4,5. Ese es un objetivo que no nos podemos saltar. Al final, nuestra estructura y nuestra solidez financiera significa que tenemos que cumplir con los bancos y este es un ratio que tenemos que cumplir. Digo esto porque en función de este ratio definiremos la política de dividendos, lo que le presentamos al Consejo de Directores en el mes de mayo, cuando hicimos el cierre del año anterior, cuando aprobamos las cuentas y cuando normalmente solemos hacer el reparto de dividendos, le pedimos a los directores nos aprobaron que esperásemos un poquito para ver cómo iba evolucionando la situación. Creo que es de prudencia de gestión elemental ante una situación que nadie de nosotros conoce, nadie de nosotros ha vivido antes, que esperemos algo para saber cómo va evolucionando el cobro, cómo va evolucionando la caja y poder cumplir o mantener con nuestro compromiso que, como dijimos el año pasado, era que este año aumentar la retribución al accionista, tanto a los dos accionistas de referencia como a accionistas minoritarios. No lo podemos confirmar ahora, creo que me entenderán, pero a no más tardar en el último trimestre del año evaluaremos la situación, veremos cómo estamos y a la mínima que podamos mantendremos nuestro compromiso de distribución de dividendos y, si es posible, de pago antes de final de año, aumentando el dividendo entregado el año pasado. Obviamente, lo del COVID nos obliga a hacer cosas que no habíamos hecho antes. Dejamos de cortar prácticamente del mes de marzo, casi el mismo día o el día después de la declaración de emergencia y antes de la cuarentena. Hemos acompañado al Gobierno con la declaración de una ley de moratoria. Tenemos los centros de atención cerrados, tenemos nuestras oficinas cerradas y a casi toda la plantilla, excepto la plantilla que denominamos crítica, teletrabajando. Hemos reforzado el call center para que no perdamos la comunicación con el cliente y hemos sido muy proactivos comunicando todas estas ideas, comunicando todos estos cambios, pretendiendo de alguna manera ser solidarios con la situación de los clientes, no forzar una situación que evidentemente no estamos en disposición de forzar y, bueno, vamos a ir esperando, trabajando muy de la mano con el regulador para ver cómo podemos ir recuperando esas disciplinas en el cobro, esas disciplinas operativas en el campo, de tal manera que esto ya sea algo que tenemos en el pasado. Aquí simplemente darles datos de cómo se está deteriorando tanto el número de clientes de facturas cobradas como el porcentaje de cobro. Por ir cerrando ya, ¿cómo hemos vivido nosotros el COVID? Bueno, nosotros en la plantilla de todo Naturgy, esta es común para de Meyer de Chile, tenemos 4 casos positivos. Ahora activos, hemos tenido alguno más, pero ahora solo mantenemos 4 casos, un poquito en consonancia con lo que es la situación de las empresas punteras en este país. Hemos hecho un montón de actividades, de entrega de kits, de consultas médicas, poner personas en aislamiento ante la más mínima sospecha, 43 personas. Hemos mantenido un contacto muy importante con nuestras contratas para asegurar que esos niveles se mantienen. Y, bueno, tenemos todo preparado para la vuelta al trabajo. De hecho, nuestros compañeros en David ya están volviendo al trabajo. Hicimos una vuelta al trabajo paulatina. Primero han empezado a volver los más jóvenes, los menores de 40 años. El próximo lunes incorporaremos a los menores de 53 años y a los mayores y a las personas de riesgo, pues esperaremos a ver cómo va evolucionando. Y lo hacemos porque estamos seguros que las medidas que hemos tomado a nivel de higiene, a nivel de conciliación, a nivel de seguimiento, a nivel de reforzamiento médico, todo eso nos hace ser optimistas en que podremos minimizar o eliminar el número de contagios y nos permitirá recuperar una cierta normalidad. Y todo esto lo hemos hecho comunicando. Lo decía Sebastián al principio y yo me apunto sus palabras. Esto es concienciarse. Tener claras las cosas. No es difícil lo que nos piden. Lo que nos piden es relativamente sencillo, que llevemos máscaras, que nos lavemos las manos, que mantengamos las distancias. Y, bueno, pues que tengamos una limpieza extrema de todas nuestras instalaciones. Y, bueno, eso es lo que hemos querido. Si me pasa, Cintia, ya para acabar, darle las gracias a todos nuestros accionistas por seguir confiando,
que sigan contando con que nosotros trabajaremos para ustedes, para nuestros clientes, para el resto de stakeholders, en la medida que lo hemos venido haciendo y ahora especialmente con estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo. Ya para cerrar, les voy a dejar con algún vídeo explicativo de todo lo que les he estado comentando sobre la pandemia y sobre nuestras operaciones. Muchas gracias. En los momentos difíciles también estamos contigo. Tenemos un plan para apoyarte. No habrá cortes de suministro de energía a ninguno de nuestros más de 700,000 clientes. Activación de recargas a clientes prepagos por call center. Atención 24/7 a través de call center y oficina virtual. Factura electrónica a fin de minimizar la manipulación de papel. Trabajamos en la instalación de todo el suministro eléctrico del Hospital Modular para pacientes con COVID-19. Seguimos trabajando para garantizar el servicio a nuestros más de 700,000 clientes. Seguiremos por y para ustedes. Estamos aquí para que tú te quedes en casa. Unidos por Panamá. Quédate en casa. Naturgy, cumpliendo sus políticas de responsabilidad social empresarial, donó mascarillas KN95 FPP2 para el personal médico del nuevo Hospital Integrado Panamá Solidario, que atenderá pacientes afectados por COVID-19. La donación fue recibida por el director de provisión del Ministerio de Salud, Agustín Sánchez. Ha sido una acción muy importante porque van a ser las primeras mascarillas que va a usar nuestro personal en el nuevo Hospital Modular, que si Dios quiere esta semana estaremos ya recibiendo los primeros pacientes moderados. Raimundo Álvarez, director de recursos en Naturgy, destacó la importancia de este apoyo en un momento como este. En Naturgy, evidentemente, estamos comprometidos con Panamá, estamos comprometidos pues con la salud, con la educación y evidentemente en una situación muy particular como la que vive el país y el mundo, nosotros decimos presente. Esta donación fue posible gracias a la solidaridad de nuestros colaboradores, quienes realizaron una donación económica con apoyo de la empresa, que aportó la misma cantidad recaudada para poder así cancelar la donación de estos insumos. Naturgy también estuvo a cargo de las obras eléctricas, la instalación del alumbrado y plantas eléctricas de emergencia de este nuevo hospital, tarea que fue llevada a cabo por todo su equipo en tiempo récord. Naturgy. En Naturgy trabajamos para garantizar el servicio a nuestros clientes. Hemos reforzado nuestro centro de atención al cliente para atender todas tus consultas, ventas prepago, reclamos y gestiones comerciales. Llámanos al 800-8346, visita nuestra oficina virtual en naturgy.com.pa o escríbenos a edemet-edeche@naturgy.com. Naturgy. Señor presidente. Muchas gracias, José Luis, y bueno, pues no puedo más que felicitarte, bueno, a ti, a todo el equipo y a todos los empleados por los logros y los resultados del año 2019. Y también pues me gustaría aprovechar para también felicitaros por todo el esfuerzo que se está haciendo desde Panamá para proteger fundamentalmente la salud de nuestros empleados, de sus familias. Y bueno, y como hemos visto también aquí en los vídeos, pues apoyar en la medida de nuestras posibilidades a que el efecto de la pandemia pues se pueda erradicar de una forma mucho más rápida y contundente, y también proteger al personal sanitario que está dando y que está poniendo el pecho en esta situación tan complicada, tanto en Panamá como en todo el mundo. Pues si les parece, señoras y señores accionistas, pido su aprobación a este segundo punto consistente en el informe de gestión. Señora secretaria, proceda con la solicitud de aprobación. Procedo, señor presidente. ¿Se aprueba? Se aprueba, señor presidente. Pues muchas gracias. Señora secretaria, pasamos ahora al tercer punto del orden del día, que corresponde al informe sobre las cuentas anuales de la sociedad para el año 2019. Así como lo hicimos el año pasado, las cuentas anuales debidamente auditadas podrán ser consultadas por los señores accionistas en nuestra página web. Damos nuevamente la palabra al ingeniero José Luis Lloret,
Country Manager de DECHI, para que nos presente sus consideraciones con relación a las cuentas de la sociedad. José Luis. Gracias, presidente. Señores y señores accionistas, como hemos hecho ya en los últimos ejercicios, les hemos puesto a disposición las cuentas para que las puedan leer, para que las puedan interpretar y para que si tienen alguna cuestión nos la hagan llegar. Nosotros simplemente sometemos a la aprobación a las cuentas diciendo que las cuentas reflejan fielmente todos los datos, tanto económicos como operativos, que he venido mencionando en mi intervención anterior, con dos salvedades que son las que paso a explicar más detalladamente, como hacemos siempre. Una de las salvedades tiene que ver con un cuestionamiento del nuevo auditor sobre el auditor anterior del año pasado. Este ya será el último ejercicio en la que aparezca, porque tiene que ver con una sanción que… disculpen, esa ya no aparece este año. La única salvedad que tiene DECHI en las cuentas de este año tiene que ver con el tratamiento de los activos regulatorios. Les comentaba antes que los activos regulatorios es un volumen importante de cuentas a cobrar que tenemos a final del ejercicio, tanto del Gobierno, que ya le he mencionado, que tiene que ver con subsidios, como de los clientes, porque habitualmente el regulador le gusta ajustar la tarifa de tal manera que no tengamos sorpresas a lo largo del semestre, pero siempre hay hipótesis que son complicadas, tiene que ver con el precio internacional del petróleo y otras, el precio del mercado mayorista aquí o de lo que se conoce con el pool, y eso hace que sea prácticamente imposible que la tarifa de principio de año la cumplamos a final de año. Entonces se producen lo que llamamos los desvíos. Según una interpretación que hacen los auditores a las nuevas normas financieras internacionales, a las NIF, no deberíamos de recogernos estos activos en la cuenta de resultados, no deberíamos de provisionarlos porque no tenemos garantía absoluta de que lo vamos a cobrar. Nuestra posición como empresa, como grupo, ya que esto no nos pasa solo en Panamá, sino nos pasa en otros sitios, es que sí, tenemos la certeza absoluta de que los subsidios los vamos a cobrar del Gobierno y tenemos la certeza absoluta de que los desvíos los acabamos cobrando porque el regulador automáticamente, esos desvíos, sean a nuestro favor o nuestro contra, los incorpora en la tarifa. Pero bueno, esta discusión es una discusión que llevamos muchos años con ella. Yo creo que ya es un entendimiento que simplemente ellos ponen el cuestionamiento, la salvedad, y nosotros aún así decimos que las cuentas de resultados, como no pues de otra manera, reflejan fielmente el resultado. El resto es lo que ya les he relatado. Con lo cual, pues a su disposición si tienen alguna consulta. Muchas gracias, José Luis. Señoras y señores accionistas, les ruego se manifiesten sobre las cuentas del ejercicio 2019. Señora secretaria, proceda, por favor. Procedo, señor presidente. ¿Se aprueban? Se aprueba, señor presidente. Pues muchas gracias, señores accionistas. Ahora procederemos con el cuarto punto del orden del día, que corresponde a la elección de auditores de cuentas para el ejercicio 2020. Se propone como auditor externo para el ejercicio 2020 a la consultora Ernst & Young Limited Corporation, Panamá. Solicitamos a los señores accionistas su aprobación a la designación de los auditores externos. Agradezco, por favor, señora secretaria, la solicitud. Procedo, señor presidente. ¿Se aprueba? Se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, damos paso al quinto punto del orden del día, en el que si algún accionista desea formular alguna cuestión, podrá hacerlo. Las preguntas las pueden hacer a través de la herramienta, para los que tengan el teclado en español, dice P y R. Los que tengan el teclado en inglés, dice Q&A. Señor presidente, hasta este momento tenemos registrada una pregunta del accionista José Manuel Fernández,
que nos pregunta por qué no se hace un calendario de pagos de dividendos igual que en España. Pues, Luis, ¿contestas tú o contesto yo? En principio, creo que José Luis ya ha definido el tema del pago de dividendos y, evidentemente, pues este año, desafortunadamente, ya lo comentaba José Luis, estaremos a la expensa de los resultados de la compañía en función de cómo se vaya comportando el efecto de la recuperación del COVID. Lamentablemente, pues ya hemos visto ahí los resultados de junio. Están siendo un poco, bastante diferentes a lo que preveíamos y con relación al año anterior. Pero, pues lo tendremos en consideración. No sé, José Luis, si quieres aportar algo diferente. Simplemente aquí no hacemos calendario porque hacemos un único pago. Es decir, es cierto que a nivel de Naturgy Matriz se hacen pagos a cuenta, pagos parciales. Nosotros, por política que veníamos haciendo en los últimos años, que podíamos plantearnos una modificación, si los directores estuvieran de acuerdo, si hacemos un pago, pagamos los dividendos, sea cual sea la cantidad de distribuir, lo hacemos en un único año, en un único pago, y esa sigue siendo nuestra intención. Y nuestra intención sigue siendo hacerla este año. En el caso de que no pudiéramos, por lo que hemos comentado, pues ya les tendríamos informado de un eventual desplazamiento del pago a los primeros meses del año siguiente. Muchas gracias. No tenemos más preguntas, señor presidente. José Luis. Bueno, pues cumpliendo con el orden del día y agradeciendo su asistencia a todos los presentes, y la señora secretaria procederá a realizar unos anuncios. Por favor, Cintia. Gracias, señor presidente. Señores y señores accionistas, deseamos informarles que la Junta Directiva nos ha autorizado a emitir aquellos certificados que hayan sido extraviados por sus titulares, por lo que a partir de la fecha podrán escribir al correo electrónico de atención al accionista para hacer las peticiones que estimen pertinentes en este sentido. De igual manera, a través de nuestra Dirección de Recursos, procederemos a coordinar las entregas de los obsequios de la Asamblea una vez la República de Panamá determine que las medidas de seguridad sean aptas para ellos. Les mantendremos informados. Señoras y señores accionistas, gracias a todos por su asistencia y participación. A continuación, les invitamos a unirse a la siguiente reunión, que será la de la empresa de distribución eléctrica Metro Oeste, en el link que les hemos facilitado para ello. Agradecemos toda su paciencia y colaboración. Y también los organizadores. Y bueno, pues siendo las 16 de la mañana, declaro cerrada la sesión. Y por favor, cuídense y cumplan al menos con esas medidas que tanto Sebastián como José Luis nos han reiterado en cuanto al tema de salud. Lo importante ahora es la salud y lo demás me imagino que se irá subsanando poco a poco. Muchas gracias y que tengan un excelente día.